Interradio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. A partir de este momento queda usted en la compañía de Entre Líneas, bajo la dirección y producción de Carla Chacón. Un programa con temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias e invitados especiales. Con secciones como Hablemos de los Niños a cargo de Fiorella Agüero, Alimentando el Espíritu con Sebastián García y la actualidad noticiosa con Hilda Chacón. Entre Líneas, la mejor opción del día. Ya con ustedes, Entre Líneas, por Radio Costa Rica, 930 AM. Muy pero muy buenas tardes, agradeciéndole a Dios y a todos ustedes por su sintonía. Hoy es un programa muy especial por dos razones. Uno, porque mi madre está de cumpleaños, y la otra razón porque el invitado es demasiado especial para todos nosotros. Hola, soy Fiorella Chacón y hoy voy a estar con todos ustedes en su programa Entre Líneas. Hola, mi nombre es Sebastián García y voy a estar con ustedes en el programa Entre Líneas. Gracias le damos a todos, primero que nada a Dios, muchas gracias. Gracias a mi hija por su gentileza que ha tenido en este día. Gracias, porque hay que darle muchas gracias a Dios por un año más de vida. A la persona que está en el estudio central, a nuestro invitado, que es una persona que sí, uno nunca debe negar lo que uno siente. Estima a la gente por su trayectoria, por su forma de ser. Así que eso es parte de las grandes realidades de este diario vivir. Bueno, tenemos en esta noche, en esta tarde tan especial, a el licenciado don Roberto Suñol. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla, doña Hilda y estimados amigos. Es un gusto para mí estar esta tarde-noche acompañándolos en este programa, Entre Líneas, que ya es conocido por la audiencia nacional y que la gente estima y le tiene un enorme cariño por la participación no solamente de distinguidas periodistas, sino de estos jóvenes pujantes y futuros periodistas también. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. ¿Me puede decir que me quiere comunicar, caballo, señorita? Vamos a ver. Bueno, oye, no quiero dejar pasar este día por algo. Hoy, hablando con el padre de la iglesia de Tibás, me decía que la festividad de hoy es de la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Ustedes saben que esto lo festejan en muchos lugares, y entre esos, según lo que me decía el padre, en España. Así que a todas aquellas personas que en este día, como yo, cumplen un año más de vida, pues muchas felicidades, y al que es el día de su santo, no conozco a nadie que se llame Candelita, pero Candelaria sí. Entonces, muchas felicidades en este bello día y tan importante para todos y para todas. Vamos a conversar sobre algunos temas y vamos a saludar a nuestro invitado. ¿Cómo está usted, don Pedro? Muy bien, gracias a Dios, caminando para adelante, haciendo en este momento algunos esfuerzos importantes en relación con la campaña política que se aproxima, y por supuesto, como lo han conocido los costarricenses desde el pasado 1 de enero, respondiendo a mi propuesta de la precandidatura presidencial dentro del Partido Unidad Social Cristiana, estimada doña Hilda. Bueno, yo me hago una pregunta. Tiene que ser muy valiente el que quiera ser presidente de este país. Con tantas situaciones. Mire, vea, ahora venía hablando esta niña que es muy inteligente, y este caballero que es muy inteligente, sobre el tema de estudio, el tema de la situación económica del país,
En este país todavía no ha habido una reactivación económica. Ahora Carla respondía algo muy interesante. Y eso que Carla lo decía muy claro en la entrevista que le hicieron. Y es una mujer de fe, aquí está, y aquí está el programa. Y caminando hacia adelante. Pero que la situación del país, don Pedro, ¿es seria o no? Es muy seria. Atravesamos uno de los momentos más críticos de la historia del país desde la perspectiva económica, fundamentalmente porque nos encontramos en una encrucijada de carácter económico que contrae la encrucijada también de carácter social. Tenemos un déficit fiscal que casi raya en el 10%, tenemos una deuda externa gigantesca, tenemos una deuda interna similar y tenemos dificultades muy serias porque la gestión gubernamental no ha permitido una reactivación económica como los costarricenses hubiesen querido desde hace 2 o 3 años. Pero además tenemos en suma a todo esto el azote de una pandemia que no esperábamos y que ha terminado de paralizar nuestra economía como ha paralizado las economías latinoamericanas, que es de conocimiento de todos nosotros, ¿verdad? Y además de una clara realidad que estamos padeciendo, porque el tema de la pandemia no es un asunto de voluntades humanas, es un tema mucho más allá de ello. Son los temas que nos tienen que conmover porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Los actos de Dios que nos llevan a una realidad distinta a la que ha vivido el mundo en otras oportunidades, y esto se repite prácticamente 100 años después de que se dio la pandemia del año 1918, que tenía características muy similares. Las consecuencias son las mismas: el problema de una debacle económica, el problema de una situación de recesión total y de estancamiento de las economías, y en el caso de Costa Rica, doblemente preocupante porque nos tomó con una situación muy delicada desde el punto de vista del balance de la economía nacional. Bueno, ahí es donde quiero. Es que a mí lo que sí me choca un poquito es cuando la gente dice, mira, es que lo del COVID nos descompuso todo. No, señores. El país económicamente venía descompuesto, ¿sí o no? Así es. Muy bien. Entonces, al venir descompuesto el país, hay una situación económica que había que arreglar porque ya habíamos entrado en una pasividad total. ¿Qué llamo yo pasividad total? Vea si es así que todavía estamos en esto del empleo público. Vea si es así que teníamos discusiones de que cuánta gente desocupada, cuánta gente no desocupada. Entonces la pregunta es, ¿cuántas empresas se fueron del país también? No solamente las que se fueron, sino las que han cerrado, lamentablemente, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Sobre todo porque no soportaron el embate de la pandemia, la situación crítica que traían desde atrás y naturalmente una circunstancia en donde no ha habido un auxilio del Estado para que estas empresas puedan sobrevivir. Auxilio del Estado que ya va haciendo falta en empresas de mayor tamaño. Las grandes empresas turísticas de este país, por ejemplo, que están teniendo grandes dificultades para poder remontar el presente año, porque si bien es cierto el año anterior estuvieron totalmente clausuradas y en este hay una apertura parcial, la realidad es que no va a alcanzar para que puedan replantearse su actividad económica en este periodo, y es absolutamente urgente que el gobierno de la República, el Estado, protegiendo esa veta económica fundamental que es el turismo en nuestro país, salga en auxilio de ese sector que está comprendido de grandes y pequeñas empresas, a la vez que medianas, que se verticalizan en un proceso de oferta pública y privada muy interesante para que el país pueda tener en el turismo el muy claro segundo lugar que ocupa en la economía nacional, el desarrollo de la actividad. Entonces tenemos realidades que el país está enfrentando con una situación muy crítica, y se torna absolutamente urgente no solamente la reactivación, sino que el gobierno de la República tome medidas importantísimas en áreas fundamentales. Por ejemplo, se encuentra estancado porque se envió tardíamente el proyecto, pero además porque la Asamblea Legislativa no lo ha movido con la celeridad que convendría
moverlo en este momento el proyecto de ley del plan de avales y garantías, que asegura la suma de 700 mil millones de colones en posibles créditos blandos para las empresas, particularmente las turísticas, y para las pequeñas y medianas que tienen una situación muy delicada desde el punto de vista de su productividad y que requieren una sobrevivencia conveniente para el país. Bueno, esto se encuentra estancado también. Entonces, no solamente lo que ya traíamos, sino que es lo que se ha sumado en este proceso, ¿verdad? Ahora, cuando yo lo escucho a usted hablar de turismo, el otro día yo le decía a Carla que sería interesante traer al señor ministro de Turismo, que además de que es un hombre muy agradable, es una persona muy accesible y conoce el tema porque la familia de él tiene que ver con el turismo también, o sea, que para él no es ajeno lo que está pasando en el país. Es correcto, y ha hecho un esfuerzo interesante, debe reconocérsele. Sí, ¿verdad? qué bueno. Debe reconocérsele, sí. Me agrada mucho eso y se lo diré porque así como yo a usted le digo las cosas buenas que dice otra persona, yo a la gente siempre le comunico las cosas buenas porque la gente tiene que estar informada. Ha hecho un trabajo consciente de un sector que tiene padecimientos muy fuertes, apuró el paso con la reapertura de algunas de ellas. Aún cuando querían como cerrárselo, es correcto, ¿verdad? y además ha abogado por un auxilio pronto y efectivo para las empresas que tienen dificultades y que necesitamos rescatar porque forman parte de una infraestructura necesaria. O sea, si el país ve cerrar hoteles, si el país ve cerrar alternativas de diversión turística, si el país ve cerrar destinos importantes, recuperar eso cuesta mucho dinero en el tiempo y además cuesta muchos años. Y no sería conveniente bajo ningún concepto ni bajo ningún punto de vista que esto llegue a suceder. Hay que reconocerle al ministro que ha abogado muy fuerte por esa realidad y por la posibilidad de que todo esto se reactive. Pero es que tiene que estar reactivado para poder llegar a cabo y todo lo que se necesita en el país. Mire estos jóvenes, estudiantes. Y una de las cosas que a mí me preocupa, se la tengo que decir a usted con todo respeto, y con todo respeto se lo diría a don Carlos Alvarado Quesada si estuviera aquí, es que qué hacemos con hablar que la educación es gratuita, si al fin y al cabo, en este momento, hay mucha gente allá en la costa que no tiene internet y que gana con que sea la educación gratuita, si ahora vamos a entrar también en un momento donde vamos a estar presencial y virtual. ¿Se necesita o no el internet en todo lugar? Claro para sí. Que de verdad sea gratuita, Claro. y que estos muchachos en el futuro sean personas bien formadas, aún con lo que sucedió del COVID. Y más que la internet, que tiene una cobertura muy significativa para el país en términos generales, necesitamos los medios. Es muy importante que esos estudiantes tengan la posibilidad de contar con un smartphone, o sea, un teléfono inteligente, de contar con una tableta, de contar con una computadora, aunque sea de la más elemental validez, por lo menos que pueda establecer comunicación con su centro educativo para que puedan salir adelante en el esfuerzo que se hace de esta actividad no presencial, que es necesaria también para la protección y el tema de la salud, que como sabemos está amenazado por la presencia del COVID como una enfermedad que puede sorprender a cualquiera en cualquier momento y que, como se ha determinado, puede atacar lamentablemente a cualquiera en cualquier edad, ¿verdad? Especialmente ahora que están hablando de una segunda parte, que le están llamando diferente a este tema del COVID, y que no solamente que viene, sino si vemos en los lugares como Alemania, España, esos lugares están trabajando y uno dice, en los mismos Estados Unidos, uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? Yo digo algo que parecerá un poco extraño. Hay que aprender a vivir con el COVID como aprendimos a vivir con la polio, con la viruela, con todo el sarampión, porque si no este país se va a estancar, usted me disculpa. Hasta que no encontremos una situación de inmunidad general, ¿verdad? Lo que se llama la inmunidad del rebaño, o la posibilidad de atender la confrontación con el virus a través de la prevención con la vacuna. Y seguir cuidándonos como en efecto hay que hacerlo, porque resulta ser que la vacuna, como hemos visto y como han dicho los científicos, no es todo. Y los médicos es una parte. Es una parte de lo que puede ayudarnos, pero va a haber que mantener los hábitos que hemos adoptado de ahora en adelante casi que con carácter permanente hasta que esta pandemia ceda y desaparezca el virus de la faz de la Tierra, o se aminore, como se aminoraron en el pasado, otros virus que fueron necesariamente combatidos de la misma manera. Le pregunto a usted, vamos a ver, usted está en el campo político, así es, fácil. Muy bien. ¿Ustedes en el partido que usted representa, qué es el partido? Unidad Social Cristiana. Tienen solamente por el momento 3.
Se habla de 3 precandidatos en este momento. Uno de ellos es diputado, que no tiene que dejar de ser diputado para estar de candidato, no Correcto, tiene que hacerlo, ¿verdad? correcto. Y hay que declararle, es muy importante que la gente sepa eso. En el caso suyo, usted puede hacerlo, y en el caso del otro que es también candidato de diputado, el señor Pedro Muñoz, ahí pueden quedarse. Muy bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Sí, claro. A mí me llama la atención con la realidad que usted está claro de cuál es el panorama que se va a enfrentar. ¿Aún así usted quiere estar en ese panorama? Bueno, yo creo que hay llamados en un momento determinado de la vida de los seres humanos que responden a otro tipo de situaciones, y en el caso concreto de mi persona, a la convicción clara de que puedo asumir la responsabilidad de enfrentar conjuntamente con un equipo bien organizado, de enorme carácter político y personal, la labor de un gobierno que va a entrar básicamente a hacer un trabajo. Y hacer un trabajo que tienda a poner en orden las finanzas públicas, a restablecer la situación económica, a buscar la fórmula más efectiva, más rápida y más pronta para reactivar nuestra economía, y a recuperar el país en aquellas áreas en donde perdimos espacios muy importantes y en donde la democracia corre peligro. Podemos referir claramente a los valores nacionales que han sido sacrificados en aras de ideologizar la actividad del gobierno y la actividad del partido en el poder, creando situaciones de división, de desintegración nacional y de, en algún momento, odios innecesarios entre ciudadanos costarricenses que hemos visto protagonizarse en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las propuestas incluso de carácter político, ¿verdad? Algunos proyectos de ley que señalan con claridad que esa es la intención del gobierno en ejercicio, y que los costarricenses en general no solamente no admitimos, sino que no estamos acostumbrados a ello ni lo aceptamos. Entonces, mi convicción estriba precisamente en el requerimiento de un país que veo yo con urgencias muy importantes, y la necesidad de un equipo multidisciplinario, honesto, que esté bien forjado, que tenga claras intenciones y que sean buenas las mismas para sacar adelante la tarea en los próximos 4 años sin mayor oferta. En la realidad objetiva no pueden hacerse ofertas, porque sería irresponsable de parte nuestra venirle a decir al país que le vamos a dar esto, lo otro o aquello, cuando en realidad tenemos una situación de endeudamiento acongojante, una situación de fragilidad económica evidente, y que además puede significarnos un agravamiento de los términos generales de esta economía frágil que tiene estas circunstancias, y que puede traer consecuencias al sistema democrático, a la paz, a la armonía, al equilibrio y a la estabilidad del costarricense en términos generales, incluyendo a las familias, muchas de ellas sufriendo ya el embate de esa situación. Estamos hablando de 526,000 desempleados según la última estadística actualizada al mes anterior, y esto es sumamente preocupante. En este momento está faltando alimento en las mesas de los costarricenses, está faltando dinero y están faltando los requerimientos básicos para la subsistencia mínima. Esto no puede ser en un país que ha venido sosteniendo, por decirlo así, un equilibrio en esa conservación de la armonía y la paz que nos ha caracterizado siempre, y que puede perfectamente producir el desasosiego social, el desasosiego de grupos y de tendencias, como lo vimos el año pasado hacia finales, que ojalá no se vuelva a repetir. Bueno, en estos días, el día jueves, si no me equivoco, hay una manifestación en la Asamblea Legislativa. Los diputados llegan mañana. Así es. Y sí, va a haber una manifestación por parte de un grupo de sindicatos, de un sindicato. Me parece que es propicio de la situación, o sea, eso va a ser inevitable, y es inevitable porque además constituye la voz de alarma sobre una circunstancia que puede irse agravando si de verdad el gobierno de la República no para mientes en lo que objetivamente debe de resolverse para sacar adelante la tarea y poder facilitarle al país mecanismos no solamente de reactivación, sino de solución a cierto tipo de temas que son fundamentales. La deuda, por ejemplo, la deuda de los costarricenses
alcanza un monto sorprendente en materia de tarjetas de créditos, 67.000 millones de colones. Además de la deuda de las empresas, de la deuda de las familias, de las hipotecas, de las responsabilidades y de los compromisos que los costarricenses poseen por razones naturales. A todo esto el gobierno tiene que ponerle atención. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que el país, vamos a ver, primero, hay una mala situación, 3 cosas. Hay una mala situación, estamos decayendo y vamos hacia la situación de ya, lo que dice la gente, quiebra, o se puede arreglar y solucionar esa situación de debilidad económica. Se puede arreglar en el entendido, doña Hilda, de que el país, su gobierno y el Estado costarricense tomen conciencia de las medidas y de las decisiones que deben tomarse para salir adelante. Ello implica, por ejemplo, entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, respecto del cual demagógicamente se ha dicho que no debe de hacerse porque atenta contra la soberanía y proscribe los intereses y los derechos de la nación. No es cierto. El Fondo Monetario ha evolucionado en su carácter de institución, ha venido a reestructurar sus planteamientos de oferta y acuerdo con los países latinoamericanos y nos ofrece una vía para sanear la economía costarricense por la vía de créditos que sirvan para reestructurar la acción del Estado en esas áreas de la economía, evitando que su empréstito o la colaboración económica que presta como entidad internacional vaya dirigida al gasto corriente. ¿Qué es lo que se viene haciendo o qué es lo que se viene proponiendo? Disparar la obtención del crédito hacia el gasto corriente, que es pagar salarios, pagar gastos, pagar una serie de nimiedades que rondan al Estado costarricense, cuando la política debiera de ser de racionalización del gasto, de disminución del mismo en las áreas en que esto pueda lograrse y de introducción de una disciplina fiscal importante para poder estabilizar esa economía que tiene los problemas que en este momento enfrentamos. Dice doña Liliana Sánchez de Roberto, se requieren líderes políticos que tengan esa claridad en el panorama nacional y en la solución urgente que requerimos como sociedad. Excelente, don Roberto. Muchas gracias, doña Liliana. Lo que hacemos es simplemente hacer un planteamiento de cara a la problemática que el país padece, y de ahí entonces la respuesta a la pregunta que usted me planteaba. ¿Tiene usted el ánimo de entrar en eso? Es que no entiendo. Y yo le voy a decir una cosa, no se me enoje, ¿sí? Con todo mi cariño y respeto. Con mucho gusto. Lo conozco desde hace años, sé lo que hace, sé cómo lo hace. Está ahí con su empresa, tranquilo, claro, con todos sus colegas. Y yo me pregunto, la inestabilidad de este país, temprano hoy en la mañana había una forma de pensar. Ahora en la tarde ya cambiaron la forma de pensar. Es que este país cambia. Entonces, ante esas situaciones uno dice, yo me pongo a ver a Carla, la directora de este programa, me pongo a estos 2 jóvenes. Gracias a Dios que tienen papás responsables y que los tienen estudiando. Correcto. Porque yo le cuento que dentro de un tiempo aquí va a pasar lo mismo que pasó en los 80 con el estudio. ¿Por qué? Porque no le estamos tomando seriedad al estudio. Entonces yo me pregunto, usted, con toda la seriedad que tiene, con toda la dedicación, ¿usted sabe lo que es dedicarse a poner a un país alerta, atento y que se mueva de verdad? No que estemos cubriendo las cosas. Bueno, usted me pregunta sobre un tema que contrae otra obligación y otro compromiso en la grave decisión de hacerse cargo de los problemas del Estado costarricense y de someter el nombre a la consideración de los ciudadanos o de la ciudadanía en general como una opción posible en una elección presidencial para asumir el gobierno de la República en el próximo periodo. Y el compromiso que debe contraer necesariamente la oferta electoral de quien asuma el compromiso de una candidatura es la de llevar un equipo no solamente muy profesional, muy capacitado y muy consciente de las necesidades que tiene Costa Rica para que puedan resolverse esos problemas. Don Roberto, y a toda nuestra querida audiencia, está muy interesante todos los temas que estamos tocando, pero vamos a nuestra primera sección. Perfecto. Robac Security Service, empresa que ofrece servicios de seguridad física, monitoreo de cámaras y protección cibernética para empresas, call center, condominios y centros comerciales. Robac y
Paramount Protection System, 2 divisiones con 25 años de trabajar juntos en Nueva York, California y ahora en Costa Rica. Nuestro entrenamiento y preparación de oficiales marca la diferencia en el mercado, pues con Paramount Protection System reciben un entrenamiento integral en defensa personal, protección a las personas que cuidan, así como los edificios y primeros auxilios. Nos distingue la ética de trabajo, puntualidad y responsabilidad. Nos comprometemos en ser siempre los primeros y los mejores. Para más información de Roback Security Service, llámenos al teléfono 6402-2222. Trabajamos en equipo con nuestros clientes. Roback, Agencia de Seguridad Superior en Costa Rica. A continuación, conociendo más a nuestro invitado, con Fiorella Agüero. Si usted llegara a ser presidente, ¿en qué lugar llegaremos los niños? Bueno, un lugar muy importante porque ustedes son el futuro de la patria. Ustedes son ni más ni menos que la patria misma en su inicial vida de niños, ¿verdad? O sea, los niños de Costa Rica son la promesa de que el país tiene opciones y posibilidades, porque además son la esperanza de esta Costa Rica que tenemos, con problemas ahora, pero hay que hacer un enorme trabajo para que ustedes puedan llegar en su vida de adultos a gozar de los privilegios que tenemos nosotros hoy, gracias a las generaciones que se ocuparon de velar por este país. Y además tenemos la responsabilidad nosotros de heredarles a ustedes, los niños de hoy, que serán los muchachos de mañana, y los adultos del futuro, un país estable, en paz, armónico y con una situación económica resuelta, no la que tenemos en este momento, absolutamente comprometida, con un endeudamiento muy alto que pone en peligro todos los derechos y privilegios que nosotros tuvimos de niños, que ustedes deben de tener también: educación gratuita y obligatoria, la posibilidad de accesar a los centros de estudio superior, de tener la posibilidad de ir a la universidad, de tener comedores escolares, de tener redes de cuidado, etcétera, que puedan asegurarles a ustedes todas las garantías necesarias para que puedan salir adelante. Don Roberto, ¿por qué la decisión de ser presidente? Bueno, esa decisión corresponde al país, a los ciudadanos, y ven en mí al hombre que puede regir los destinos de la patria. Pero la decisión de presentar mi nombre es, como le decía a doña Hilda, el producto de una convicción necesaria y de un trabajo de conciencia de muchos años, entendiendo que la obligación de un costarricense que tiene compromiso con su país es velar por el mismo, y entender que si éste está en peligro por alguna razón, deba de sacrificar parte del confort y la comodidad que tiene para entregarle al país la posibilidad de su trabajo que brinde soluciones a los serios problemas que afronta Costa Rica. Bueno, chicos y chicas, ya vimos el punto de vista de don Roberto. Gracias, don Roberto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Y ahora con ustedes, en la sección Alimentando el Espíritu, con Sebastián García. Hoy voy a contarles la historia de David y Goliat. Los filisteos le declararon la guerra al pueblo de Israel. Entre ellos había un famoso guerrero llamado Goliat. Él no era un hombre común, medía casi 3 metros, llevaba una armadura de bronce y portaba su lanza con punta de hierro. Ninguno de los guerreros se quería enfrentar contra él. Así que el rey dio una grande recompensa. Ofrecía a su hija como esposa, grandes riquezas y no tener impuestos.
Pero aún así nadie se quiso ofrecer hasta que llegó David. David era solo un joven pastor, era un pastor de rebaño. Su padre lo mandó por comida y a informarse del bienestar de sus hijos, de sus 3 hermanos. Él fue a hablar con sus hermanos, a ver cómo estaban, y escuchó los insultos que Goliat le decía al pueblo. Así que él dijo que cómo era posible que nadie se quisiera enfrentar contra él, no por las recompensas que daba el rey, sino por los insultos que él le decía al pueblo de Dios. Así que él dijo que se ofrecía, que él iba a pelear contra Goliat. Los guerreros asustados fueron donde el rey y le informaron que había un voluntario que quería luchar contra Goliat. Así que el rey llegó sorprendido porque era tan solo un niño. ¿Y cómo iba a luchar él contra Goliat, que era un guerrero grande y experimentado? Pero aún así él le puso su armadura. Lo que pasa, el problema fue que David ni tan siquiera podía moverse porque la armadura era muy pesada. Así que él se la quitó y él dijo que él iba a luchar tal y como él defendía a su rebaño de las criaturas que querían comérselos. Así que agarró un bastón y fue al río y cogió 5 piedras lisas. Llegó donde Goliat y Goliat se sentía ofendido y dijo que cómo iban a mandar a un jovenzuelo a que luchara contra él y que si acaso él era un perro para que lo mandaran a ahuyentar con bastones, y maldijo a David. Y David le dijo que él no ocupaba ni armadura ni espada para derrotarlo, porque él con el poder de Dios podía derrotarlo. Así que él tuvo fe y confió en Dios, y corrió, le tiró una piedra con toda la fuerza que tenía, y le pegó de tal manera entre ceja y ceja que Goliat cayó al piso. Le quitó su espada, su lanza, y lo mató cortándole la cabeza. Así, y todos los filisteos salieron corriendo, y así fue como milagrosamente, gracias a Dios, pudieron derrotar a Goliat y ganaron. Esto nos demuestra que sin importar el Goliat que tengamos en nuestra vida, ya sean enfermedades, situaciones económicas, con el poder y teniendo fe en Dios se va a poder solucionar. Recuerden que voy a estar con todos ustedes los martes a las 6 de la tarde en el programa Entre Líneas. Excelente, Sebastián. Robac Security Service, empresa que ofrece servicios de seguridad física, monitoreo de cámaras y protección cibernética para empresas, call center, condominios y centros comerciales. Robac y Paramount Protection System, 2 divisiones con 25 años de trabajar juntos en Nueva York, California y ahora en Costa Rica. Nuestro entrenamiento y preparación de oficiales marca la diferencia en el mercado, pues con Paramount Protection System reciben un entrenamiento integral en defensa personal, protección a las personas que cuidan, así como los edificios y primeros auxilios. Nos distingue la ética de trabajo, puntualidad y responsabilidad. Nos comprometemos en ser siempre los primeros y los mejores. Para más información de Robac Security Service, llámenos al teléfono 6402-2222. Trabajamos en equipo con nuestros clientes. Robac, Agencia de Seguridad Superior en Costa Rica. Todos los martes te invito a mi sección Hablemos de los Niños. Bueno, chicos y chicas, estamos muy preocupados porque el gobierno no ha tomado una decisión para vacunarnos, lo cual es muy importante para nuestra salud, porque somos una población de alto riesgo. Recuerda sintonizarnos todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Costa Rica en el programa Entre Líneas. Me parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muy buenas noches, Miguel. Bienvenido a su programa Entre Líneas.
Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente a todos, ¿verdad? Hoy venimos hablando algo muy importante y que tenemos que tener mucho cuidado, que son nuestros riñones. Hay que tener mucho cuidado y vamos a ver hoy, como lo podemos ver aquí en esta imagen que nos van a enseñar, tenemos el producto, uno de nuestros productos estrellas, que es el Egoplan. Este Egoplan viene a limpiar lo que son los riñones, viene a desintoxicar los cálculos renales, ¿verdad? Viene a expulsar lo que son los cloruros, que se produce en la sangre, se produce en los riñones y anda ahí y contamina. Viene a eliminar esto, viene a eliminar también lo que es el azúcar, el exceso de azúcar en la sangre, limpia vías urinarias también, que es sumamente importante, lo que son la próstata y infecciones, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces nos dan los famosos infecciones, a la mujer que le da mucha infección también, eso viene a limpiar y a eliminar. Disminuye la urea, ¿qué es? Eso es una mezcla que se hace en los riñones y ahí traspasa a lo que es la sangre, y eso también lo que hace es contaminar y nos hacen que los riñones comiencen a fallar. Eso viene a eliminar todo esto, nos ayuda a la presión y sobre todo nos ayuda a que no tengamos retención de líquidos, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos retención de líquidos comienzan también más enfermedades, inflamación de piernas, tenemos un exceso de esta retención de lo que son los líquidos y comienzan a fallar también lo que son los riñones. Entonces este Egoplan es sumamente importante que lo estemos tomando por lo menos una vez al día, ¿verdad? ¿Cómo lo conseguimos? Lo pueden conseguir con nosotros al 7188-3325 o nos pueden visitar a la página Inspira Belleza y Salud. ¿Cuál es el número telefónico? Claro, sería 7188-3325. Ahí estamos para servirles. Miguel, muchísimas gracias. Hasta allá, las gracias. Nos vemos la próxima semana, Así si Dios será. lo permite. Robac Security Service, empresa que ofrece servicios de seguridad física, monitoreo de cámaras y protección cibernética para empresas, call center, condominios y centros comerciales. Robac y Paramount Protection System, dos divisiones con 25 años de trabajar juntos en Nueva York, California y ahora en Costa Rica. Nuestro entrenamiento y preparación de oficiales marca la diferencia en el mercado, pues con Paramount Protection System reciben un entrenamiento integral en defensa personal, protección a las personas que cuidan, así como los edificios y primeros auxilios. Nos distingue la ética de trabajo, puntualidad y responsabilidad. Nos comprometemos en ser siempre los primeros y los mejores. Para más información de Robac Security Service, llámenos al teléfono 6402-2222. Trabajamos en equipo con nuestros clientes. Robac, Agencia de Seguridad Superior en Costa Rica. Don Roberto, dice una querida oyente, ¿qué opina usted sobre una verdadera reforma del Estado? Costa Rica tiene 310 instituciones. ¿Cree usted que deberían desaparecer algunas de esas instituciones que, haciendo un análisis objetivo, muchas fueron creadas para otorgar favores políticos? En definitiva, esta es una pregunta que agradecemos porque es importante referirse al tema. De esas 300 y resto de instituciones, 119 han concitado los especialistas, realizan labores más o menos parecidas o similares. Quiere decir que hay una repetición de las actividades y hay una reiteración de los programas, en cuyo caso en muchas de ellas aquellos no se cumplen y representan un gasto significativo para el Estado. Es justamente en este punto en donde, por ejemplo, deben hacerse esfuerzos muy importantes para racionalizar esa gran cantidad de drenajes del erario público que van a parar a instituciones que son repetitivas en sus acciones y en algunos casos muchas de ellas simplemente inexistentes en su accionar público y estatal. Podemos mencionar con claridad, por ejemplo, entre otras, dentro de esas 119, un Consejo Nacional de Producción que hoy goza de una planilla muy jugosa y muy numerosa, pero que no representa
mayor actividad en el contexto del Estado, salvo algunos pocos programas de carácter agrícola que no cumplen con los propósitos y los destinos para lo cual fue creado el Consejo de conformidad con la ley que le dio su origen. Entonces, en efecto, racionalizar el Estado, generar una reforma inteligente que no lastime a los sectores y que represente la redistribución de todas esas personas que prestan servicio en esas instituciones a áreas en donde hay un déficit de personal, en donde no se están cumpliendo los programas, en donde no hay posibilidad de sacar la tarea por exceso de trabajo, debieran de ser redestinadas y ir procediendo a la disminución del gasto en esas áreas después de una reforma concienzuda, vasta e inteligente de la acción actual del Estado costarricense. En definitiva, la respuesta es sí, es necesaria una reforma del Estado que contemple todas las variables y que además contemple todas las situaciones. No se trata de prescindir del funcionario público valioso, comprometido, profesional, inteligente, colaborador, sino que se trata de ofrecerle un destino correcto a ese tipo de funcionario para que lleguemos tarde o temprano a optimizar la labor del Estado. Y de ahí que la reforma propuesta o la que se ha venido proponiendo y alrededor de la cual se ha discutido es inminente y necesaria. Es más, es un ítem que nos va a costar un precio importante en las negociaciones futuras con los organismos multilaterales para poder poner en orden la situación interna de nuestro país. Bueno, antes de continuar conversando con don Roberto, le pido disculpas, que hace un momento le cambié el nombre, y quiero explicarle a la gente que no se preocupe. No, pero quiero explicarle a la gente qué es lo que pasa. Yo a don Roberto lo conozco desde hace muchos años, a él y a su familia, que es una familia muy trabajadora, muy honesta, y don Pedro era el contador de mi bello padre, don Oliver. Don Pedro, el hermano de mi padre. El hermano de su papá. Correcto. Ahora quiero hacerle una pregunta. Cuando yo lo vi ahí, le comenté a alguien quién era el invitado y me dijo que su papá había sido diputado. Es correcto. Sí. Entonces, cuénteme eso porque me llamó la atención de que esa persona... Mi padre es diputado en el año 1958 y del año 1958 al año 62. Él sube a la Asamblea Legislativa electo por el Cantón de Pavas en virtud de una decisión que se produce en el Partido Liberación Nacional, en donde él se va del partido por una diferencia... ¿De cuál partido se fue? Liberación Nacional. Se va por una diferencia con don José Figueres, en aquel entonces, con quien posteriormente siempre conservó una enorme amistad personal, pero sin embargo en el ámbito político tienen esa diferencia. Mi padre funda un partido que se llama Acción Democrática en ese entonces y gana la elección como candidato a diputado en el año 1958 en el gobierno de don José Joaquín Trejos. Al 62, correcto. ¿Verdad? Perdón, en el año 62 al 64, que es el gobierno de don José Joaquín Trejos. Entonces, ya en la Asamblea Legislativa, mi padre se suma al bloque de oposición y es ahí en donde se produce, digamos, una transferencia política en el sentido de que mi padre suscribe los postulados de los partidos de oposición, fundamentalmente lo que entonces era Unificación Nacional, y empieza la historia de la familia en el ejercicio de su actividad política en la oposición. Yo nazco realmente políticamente dentro de la oposición nacional de aquel entonces al Partido Liberación Nacional. Mi primer preferencia política se da por don José Joaquín Trejos. Me recuerdo muy niño, muy niño. ¿Qué tan niño? Podría tener unos 10, 11 años, transitando en mi bicicleta con la bandera del Partido Unificación Nacional. Que era muy dado en los niños en esa época, sí, era muy dado eso. Transitando en el barrio con la bandera de don José Joaquín Trejos, que entonces sale surge como presidente en una elección muy reñida con don Daniel Oduber y gana la elección por 3.594 votos en aquel entonces. Mi padre, un hombre... Era que había muy pocos habitantes entonces. Así es, y mi padre, un hombre que había concitado una cercanía importante con don José Joaquín Trejos, se suma al gobierno de don José Joaquín y de ahí en entonces la, digamos, inclinación de la familia es básicamente en relación directa con el Partido de Unificación y los partidos de oposición en lo sucesivo hasta llegar a la Unidad Social Cristiana. ¿Sí? Don Roberto, nos dice don Roberto Mesen Vega. Sí.
es usted amigo de don Rafael Ángel Calderón. ¿Qué opina de lo que fue la administración gubernamental? Bueno, sí soy amigo de don Rafael Ángel Calderón. Es una relación de muchísimos años. Yo fui su secretario particular con rango de viceministro entonces, cuando él fue canciller de la República. Posteriormente fui un hombre cercano a los procesos electorales que lo llevaron a la presidencia de la República y a su gobierno, y yo tengo que decir que el gobierno de Rafael Ángel Calderón ha sido uno de los mejores de la última parte del siglo anterior, ¿verdad? En donde no solamente se gozó de una economía muy sólida, sino que llevamos el Producto Interno Bruto a un monto del 8.5%, se lograron resolver problemas muy importantes en el ámbito económico y se logró mantener una reactivación económica extraordinaria para el país. Ojalá pudiéramos repetir como gobierno social cristiano un gobierno como el que hizo don Rafael Ángel en aquel entonces. ¿Estaría usted de acuerdo en derogar la ley 4-3, que creo que es de las juntas directivas en las instituciones autónomas? Bueno, se ha dicho como parte de la reforma necesaria del Estado que hay una serie de juntas directivas que deben de prescindirse para que las instituciones sean directamente administradas por el sector respectivo, en este caso el ministro, en este caso el presidente ejecutivo, o en el mejor de los casos quien tenga la autoridad en la institución. Sin embargo, hay instituciones que requieren de junta directiva como órgano colegiado en la toma de decisiones, y voy a poner un ejemplo muy puntual. La Caja Costarricense del Seguro Social no puede ni debe prescindir de su junta directiva. Pero si hablamos de instituciones menores que pueden ser administradas con una directriz desde el Poder Ejecutivo en el respectivo sector, por ejemplo, Incopesca, que podría ser una institución que reconfiguremos próximamente un gobierno de la Unidad Social Cristiana, si pensamos que deba de tener una junta directiva que representa un dispendio, que representa sumas de dinero, presupuestos excesivos, etcétera, debiera de prescindirse de ella. Y así por el estilo, habría que hacer un estudio pormenorizado con cada una de las instituciones, cosa o tema que estamos abordando en el grupo o en la comisión de programa de gobierno, el grupo que impulsa nuestra candidatura, para resolver cuáles sí y cuáles no. Pero en efecto hay que hacer una reforma profunda en ese ámbito. Perfecto, ahora los invito a todos para que nos acompañen a nuestra última sección. Entre Líneas presenta el acontecer noticioso nacional e internacional a cargo de Hilda Chacón. Es un bonito día para que me jalen el aire, es el día de mi cumpleaños, es mi hija. Hoy es un día muy emocionante para mí, yo quiero que ustedes me entiendan. A mí me gusta mucho el trabajo, lo amo y le doy muchas gracias a Dios de estar trabajando aquí con ella, ¿me entienden? Y con Fiorella y con usted, caballero, también, y tenerlos invitados, don Pedro. Don Pedro, otra vez le volví a decir don Pedro. Don Roberto. Don Roberto, ¿cuánto gana una persona en una junta directa? Es que vea, el otro día me llama una señora y me dice: ¿usted sabe cuánto gana acá? No voy a decir la palabra que dijo. Y le digo: señora, explíqueme cuál de todas quiere saber. ¿Cuánto ganan? ¿Ganan igual? ¿Es cierto que les pagan? Sí, es ciertamente. ¿Pero por qué? Bueno, porque entregan parte de un horario, digamos, laboral. Ajá. A favor de la empresa o la institución. Pero está de la correcto. Empresa pública o la institución a la cual le prestan el servicio de ser integrante de su junta directiva. El problema de esto es el abuso, ¿verdad? En las juntas directivas bancarias, por ejemplo, los directores llegan a ganar millones. ¿Millones? Millones, claro. Cada sesión se le paga al directivo una suma que anda alrededor de $500,000 en algunos casos, en otros de 350,000 colones. En fin, suma al final del mes una suma considerable. Y esto es erario público, estos son recursos públicos. Entonces debe de revisarse muy bien en esas juntas directivas cuánto, cómo y de qué manera deben pagarse las dietas y los emolumentos para los directores. Entonces sí, una revisión es lo que debe hacerse. Claro, entonces, una revisión profunda. Y qué interesante, la gente de todo se entera, todo está informado y la gente habla. Lo que pasa es que, lógicamente, esto usted hoy, no crea, esto de traer ahí que la gente dice, como que quiere quitar, entonces que, sí, usted me entiende, porque la gente, la gente lo que no ha entendido es que este país tiene que ir haciendo algunos cambios, porque si no un día de tanto nos vamos a ver sin nada.
Así es. ¿O no? Así es. Pero estemos claros en que hay instituciones que requieren, que no solamente no pueden prescindir de la Junta Directiva, sino que la requieren. Mencioné la Caja Costarricense de Seguro Social, pero podría hablar de otra igualmente importante para los costarricenses, que es el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad. No podría tener una administración unipersonal. Necesita la conducción de una junta directiva con un presidente ejecutivo, con integrantes, con respaldo de la legalidad necesaria desde el punto de vista institucional, y que además tome las mejores decisiones de la mejor forma en los momentos más propicios para los requerimientos que tiene el país. Don Roberto, le vuelve a decir don Roberto Mesén, Rafael Ángel quiere coalición de partidos. ¿Ya le pidió a usted que se uniera o usted no está de acuerdo? ¿Y por qué? No, al contrario, estoy desde el 7 de septiembre dirigiéndole una carta muy bien razonada, pienso yo, a los miembros de la Asamblea Nacional del Partido Unidad, a los compañeros diputados de la fracción y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, diciéndoles que es fundamental y resulta necesaria la configuración de una coalición que nos pueda unificar en un bloque frente al próximo proceso electoral. Más recientemente me he pronunciado públicamente en algunos medios de comunicación en relación con esto, y a partir de mañana estoy dirigiendo una comunicación nuevamente a los delegados de la Asamblea Nacional para que hagamos lo posible para aprobar una de dos cosas en la próxima asamblea del 7 de febrero. O un mecanismo para sacar avante la posibilidad de esa coalición, que es una de las probabilidades, o bien un mecanismo que nos permita, bajo un protocolo predeterminado y autorizado por una comisión instalada para esos fines, el aprobar y el diagnosticar o dirigir para todos los costarricenses una política de alianza con diversidad de grupos políticos que tenemos absolutamente claro quieren sumarse a la Unidad Social Cristiana en la próxima campaña electoral. Don Miguel Ángel Rodríguez también está apoyando esta unión, ¿verdad? Correcto, y correcto. En fin, los dirigentes de antes y los dirigentes de ahora y los dirigentes de siempre del Partido Unidad han venido abogando por la posibilidad de tener una coalición. Hay compañeros que no creen en ella y que ven en la unidad una fortaleza que yo francamente no veo, sino es con el brazo pujante de muchos grupos que se sumen a la unidad y que se sumen a la próxima campaña electoral con transparencia en sus propuestas y bajo un programa común que nos permita ganar las elecciones en febrero del año 22. En este momento que estamos con este tema del COVID, estamos en el tema de la situación económica, estamos con el tema de que hay gente que... Sí veo gente con ganas de que las cosas como que volvieran hacia atrás, en el sentido de que las elecciones tuvieran algo como más seguro, más estable, más concreto, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice. ¿Cuál sería ese pensamiento que usted quiere dejar en cada uno de las personas que nos ven, que nos escuchan, para que ellos comprendan? Porque usted está muy claro de todo lo que pasa en el país. Así es, gracias a Dios y a la colaboración de muchos costarricenses que me aportan información y conocimiento todos los días en esta materia. Pero se le nota eso, y ahí sí que no es que es una verdad. Usted le pregunta a uno algo y es concreto, no se sale ahí por la tangente, ¿verdad? Por dicha, sí, así es. Como hacen otros. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje que quiere dirigirle a la ciudadanía? Bueno, yo quiero hacer en esta tarde hincapié en algo que debemos de meditar seriamente los costarricenses. Venimos de dos gobiernos que han sido la elección producto de circunstancias coyunturales y en alguna medida de la casualidad. Este es un lujo que el país no puede volverse a dar. Los costarricenses tienen que meditar profundamente sobre hacia dónde van a dirigir su voto, con qué propósito y en el entendimiento de qué tipo de programa que de antemano deban de apoyar para poder sacar a Costa Rica adelante. No podemos volver a caer en la elección del menos malo o de la persona que no tiene alternativa más que la de participar por una casualidad en el proceso electoral y sale favorecido por razones de coyuntura.
lo cual nos lleva a la necesidad de que los costarricenses pensemos seriamente sobre la necesidad de evitar cualquier coyuntura como la que se nos presentó en el pasado inmediato. Costa Rica debe pensar muy bien su voto, debe de preseleccionar en la persona que habrá de elegir para regir los destinos del país a alguien que tenga un planteamiento completo, que pueda precisar la solución de los problemas más serios que nos agobian, que nos acongojan y que necesitan pronta solución. Bueno, esto es parte de lo que nos ha dicho en esta tarde y que tenemos que estar, pues conocer qué es lo que piensan aquellos que van a buscar la presidencia de la República. De mi parte, gracias. Agradecerle a Dios y a todos ustedes por su sintonía. Don Roberto, muchísimas gracias de verdad por venir, por sacar su tiempo, de verdad lo apreciamos y lo queremos muchísimo, de verdad. Muchísimas las puertas gracias. Están abiertas tanto de la radio como de este programa. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Hilda, muchísimas gracias, y a los jóvenes que nos acompañaron hoy, Fiorel y Sebastián, pues también agradecimiento por su participación y su interés. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en su programa Entre Líneas. Hemos presentado Entre Líneas. Esperamos que este rato haya sido de su más completo agrado, invitándole muy cordialmente a una cita más de Entre Líneas, el próximo martes, al ser las 6 de la tarde. Gracias por su preferencia.